Bien, queridos amigos, seguimos aquí en la Feria del Libro Cristiano con autores, con amigos, y estamos en el stand 109 de autores independientes y me acompaña Horacio Picardo. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué lindo, es tu primera vez, ¿verdad? Es la primera vez que estoy acá, sí. Qué bueno. Sabés que varios autores vinieron por primera vez este año a la feria y algunos que también nos están mirando quieren saber cómo es esta experiencia de participar en la Feria del Libro Cristiano. Bueno, obviamente para mí es una experiencia nueva, desafiante e interesante al mismo tiempo porque, bueno, además de uno contactarse con las personas, también, bueno, tuve la oportunidad de exponer muy brevemente, pero exponer finalmente una de las temáticas que trato en algunos de los libros. Pero bueno, Horacio es profesor de teología, fue profesor en el seminario IVA. En el seminario de Buenos Aires. Realmente es un teólogo extraordinario, con una interpretación muy profunda, pero a la vez también con un discernimiento del Espíritu Santo. Sí, gracias a Dios tuve una experiencia de parte del Señor, habiendo sido por muchos años profesor del Instituto Bíblico, de varios institutos bíblicos. Caminé por 25 institutos bíblicos y seminarios y demás, pero tuve una experiencia con el Señor al punto tal de que el Señor me dijo, basta, ahora te voy a enseñar yo. Así que ahí empezó todo un nuevo caminar con el Señor, aferrado cada vez más del Espíritu, y el Espíritu Santo me empezó a enseñar nuevas cosas, ¿no? Ajá. Y de ahí es que escribiste todos estos libros. Exacto. Maravillosos que estamos viendo aquí, que vimos al comienzo también. Y cómo es también tu experiencia como escritor, ¿no? Al tener estas revelaciones tan profundas. Bueno, el tema es que algunas veces viene una palabra, por ejemplo, en el caso de Aion Chronos Kairos, me vino una palabra sobre lo que era la revelación, lo que era el tiempo, la revelación del tiempo. Entonces fue, digamos, un rema que explotó en no poder parar de escribir acerca del tema. En el caso de nacer del agua, nacer de Cristo, fue diferente, fue a través de una pregunta, tenía un artículo escrito, pero a través de una pregunta que le hizo mi esposa a un pastor que es nuestra autoridad espiritual, ahí explotó otra cosa y salió finalmente este libro. Después, por medio de un desafío que me dio hace unas 3 Pascuas atrás, mi autoridad espiritual, si podía escribir algo de cristología, pero con una nueva visión. Bueno, surgió justamente este libro en 3 tomos que tiene que ver con el Hijo en la eternidad, el Hijo en la temporalidad y el ministerio, los nombres, los títulos que el hombre le dio o que el cielo le dio a Jesús. Y se armó toda una experiencia escrituraria, en este caso, muy interesante porque lo voy mezclando con revelaciones que el Señor me dio a través de visiones, de búsqueda personal, de adoración y demás, como el Señor se fue manifestando. Y finalmente, estos 4 libros que falta un volumen más, es todo el producto de 2 años predicando Hebreos a la luz de también una palabra que dio mi autoridad espiritual en una Pascua justamente, diciendo, bueno, tendrían que empezar a leer profundamente el libro de Hebreos. Bueno, yo lo empecé a leer y lo empecé a predicar y después de 2 años la elaboración de esas predicaciones resultaron en todo este trabajo de Hebreos, ¿no? Que me abrió el panorama a mí tremendamente porque tenía una concepción acerca de Hebreos y esto me abrió completamente un panorama nuevo, entendiendo lo que era Hebreos, un libro bastante oculto, extraño. De hecho, hay pasajes, capítulo 7 al capítulo 10, es de los capítulos menos leídos, predicados del Nuevo Testamento en la iglesia. Hay mucha ignorancia al respecto, hay mucha ignorancia sobre lo que es el sacerdocio eterno de Melquisedec, la vida en el Espíritu, en relación con este sacerdocio, y nosotros dentro de ese cuerpo sacerdotal, ¿no?
Así que fue muy interesante todo este tiempo. Estoy hablando desde el 2012 en adelante, que el Señor literalmente me empezó a trabajar de otra manera, sin dejar de leer, de estudiar, de investigar, pero vino una nueva forma de acercarme a Dios y de acercarse Dios a mí, obviamente, no porque yo le enseñé a Dios, sino porque Él me empezó a abrir el entendimiento de quién era Él y cómo llegaba una revelación. No era simplemente una búsqueda académica de un texto bíblico, sino abrirme a lo que Él quería y en el orden que Él quería enseñarme las cosas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y qué profundo también. La verdad que es una maravilla escucharte, Horacio. Cada vez que te escucho aprendo cosas nuevas y es un privilegio tenerte aquí en mi programa. Así que muchísimas gracias por venir, por pasar aquí, por la Feria del Libro también, porque realmente creemos que necesitamos aprender, ¿no es cierto? Y justamente tu charla fue sobre el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio eterno de Melquisedec y la vida en el espíritu. Y la vida en el espíritu. ¿Nos podés contar resumidamente? Eso está complicado. Un poquitito, así como para deleitarnos en todo este conocimiento. Sí, bueno, Melquisedec aparece en 3 escenas bíblicas. Una, en el encuentro que tiene, el primero, cronológicamente hablando, el encuentro que tiene Melquisedec con Abraham o Abraham con Melquisedec. Melquisedec llega al encuentro con Abraham cuando él volvía de esa guerra que se libra entre los 5 reyes del norte y los 4 del sur. Después aparece un pasaje que netamente es un pasaje en la eternidad, donde está el Salmo 110, muy típico, muy predicado, muy nombrado en el Nuevo Testamento, y después justamente en Hebreos, particularmente en los capítulos 7 al 10, pero no exclusivamente, porque ya está hablando en el capítulo 5, y después la fe, de la cual va a hablar en el capítulo 11, vuelve a tocar este tema o está en relación con este tema. Entonces, lo que muestra es lo que va a ser Melquisedec, que ya empieza a ser, entendiendo que Melquisedec es una manifestación preencarnada de Jesucristo, cómo se va a manifestar en el Antiguo Testamento a través de Melquisedec propiamente dicho, la palabra de Dios, el Dabar Yahweh, el ángel de Yahvé, y después como el capitán del ejército de los escuadrones de Israel, hasta que nuevamente aparece Jesucristo, que encarna aquello que se le había manifestado a Abraham en forma preencarnada. Entonces hay todo un trabajo de la obra de este personaje, Melquisedec, que es muy interesante porque de alguna manera muestra toda la obra que hizo Jesús en forma preencarnada. O sea, Jesús no apareció en escena recién en Belén, en el pesebre. Estuvo trabajando desde, hablando en términos cronológicos, desde Génesis 1:3. Cuando entra por medio de esa luz, sea la luz, entra, empieza a ordenar todo el caos de la creación. Ahí ya está el Hijo preencarnado. Después va a estar caminando en el Edén, junto con Adán. Ahí está el Hijo preencarnado. La hecatombe que ocurre a nivel Adán, a nivel creación, a nivel tiempo-espacio creado, hace que esto caiga, que el Edén tenga que salir de este entorno y así el Hijo tener que irse, porque finalmente entrega todo ese dominio a Satanás, pero con la fe de Abraham vuelve a entrar ahora como el Dabar de Yahvé, la palabra del Señor, y empieza a trabajar con un espíritu profético en todos los profetas, apuntando hacia la venida o la llegada de Jesucristo o el Hijo en forma encarnada en este momento. Así que bueno, ese es el trabajo. Tremendo. Y bueno, este sacerdocio espiritual o sumo sacerdocio espiritual que asume Jesucristo, no lo asume solo en el sentido que Él es el sumo sacerdote, sino también que obviamente Él es el sumo sacerdote, pero nosotros somos sacerdotes también. O sea, dice
Efesios capítulo 4, versículo 8, que Él llevó cautiva una cautividad y dio dones a los hombres. Eso ocurre cuando Jesús asciende, lleva cautiva toda esa cautividad que estaba en manos de las tinieblas, pero Él los liberta, los lleva, lo introduce al lugar santísimo celestial, del tabernáculo celestial. Él entra, Él se sienta, nosotros nos sentamos junto con Él. Ahí se produce la justificación, ahí se produce la entrega de dones y ministerios. Entonces empieza a desarrollarse un ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal de parte de Jesús desde Sión, desde el lugar santísimo. ¿Sí? Y es ahí donde operamos, es ahí donde se desarrolla la vida en el Espíritu. Y es algo que algunas veces no lo llegamos a comprender, cómo es esta vida en el Espíritu, ¿no? Y cómo estamos relacionados en este sacerdocio. Tremendo. Todo esto lo podemos encontrar dentro de tu libro, ¿verdad? Sí, en gran parte, porque el Señor, la revelación no queda circunscripta a 4 o 5 volúmenes. Acá hay una buena introducción, el capítulo 11 me llevó bastantes páginas desarrollarlo, el famoso capítulo de los héroes de la fe. Que tiene otra visión, más allá de tomar personaje por personaje en cada capítulo, tiene una visión más apuntando a cómo se trabaja en la fe y si esos lo hicieron, cómo nosotros. Ellos dicen que no llegaron a ser perfectos sin nosotros, es decir, que nosotros tenemos todas las cualidades y las habilidades como para hacer lo que hicieron ellos y mucho más, ¿sí? Así que lo que el Señor me estuvo dando está acá, pero el Señor sigue dando, ¿sí? Y ya como que tengo ganas de escribir algo más acerca de lo último que el Señor me estuvo compartiendo. Esperamos que sí, que sigas, y te animamos a que sigas escribiendo y dando todo este conocimiento maravilloso que el Señor te reveló, sí. Porque es una herramienta de edificación para la iglesia. Amén. Y para cada uno de nosotros. Eso es justamente la idea. A través del trabajo pastoral también uno se da cuenta de la necesidad de herramientas nuevas, de herramientas con la frescura del Espíritu Santo, no atados a la letra, sino abiertos a la revelación. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere dar? Una de las cosas que el Señor me ha compartido, la inquietud y el peso que tengo en el corazón, es devolverle al Espíritu Santo el lugar central que tiene que tener en la iglesia. Se lo ha desplazado, se ha confiado más en técnicas, en métodos, en dogmas y un montón de cosas, y muchas cosas pasadas, 300, 400, 500 años atrás o aún mucho más, y se lo ha olvidado al Espíritu Santo, se lo ha doctrinizado. Todos tenemos la doctrina correcta del Espíritu, pero no conocemos al Espíritu, y eso es un grave error, cuando el maestro de la iglesia sigue siendo el Espíritu Santo, y no el libro, y no el comentario bíblico. Por valioso que pueda ser un comentario bíblico, nunca puede ser la palabra final, la palabra inicial y la palabra final tiene que ser el Espíritu Santo nuevamente. Amén, claro que sí. Bueno, Horacio, realmente me quedaría horas escuchándote. Yo creo que la gente que nos está mirando también está disfrutando de todo este conocimiento, pero ¿qué te parece si seguimos recorriendo la feria? Seguro, está muy bueno. Vos también, quédate ahí porque hay muchísimo más desde aquí, desde la Feria del Libro Cristiano, en esto que es Libros con Vos.